En esta parte vamos a comenzar a hablar lo que sería un poco más adentro de la obra. Ahora ya empezamos ya lo que sería la parte más técnica. Acá si alguien tiene una duda, es muy bueno que consulte en el momento que ya le viene la duda. Porque acá si te equivocas en esta parte de la obra, ahí sí ya te va a salir bien caro la solución. ¿Está bien? No tenemos la ubicación del caño ahora. ¿Dónde se tienen que colocar los caños? Los caños se tienen que colocar en el lugar más fácil, ¿verdad? De poder instalar y al mismo tiempo tiene que ser caños especiales. No es cualquier caño que vas a colocar en cualquier lugar. Por ejemplo, el caño que va dentro de la pared no es la misma caño que va bajo tierra. Y tampoco es el mismo que se va a ir en la losa. Son tres tipos de caños distintos. Acá hablamos sobre propiedades del cemento. Básicamente lo que acá te quiere decir es que el cemento tiene la propiedad de comprimir en el momento del secado. El cemento se seca y él comprime el caño. Y por eso el caño que va dentro de la pared no es el mismo que va en tu losa. Porque el que va dentro de tu pared no va a estar rodeado de cemento para que él comprima otra vez lo que sería el caño, pero allá en la losa sí va a pasar eso, o dentro de tu columna sí va a pasar eso también. Entonces hay que tener cuidado cuando vamos a poner los caños y no comprar todo del mismo tipo. Entonces, vuelvo a repetir, hay un caño para cada caso. Hay un caño que es de losa, para la losa que es un caño de corrugado que ya es más reforzado, o el caño simple que solemos usar que es dentro de la pared, y después el caño subterráneo. Nosotros tenemos lo que serían estas, algunos le dicen cadenas, otros le dicen, por ejemplo, vigas, ¿verdad? Depende de dónde esté ubicado, va a tener un nombre, ¿verdad? En este caso no es dónde esté ubicado lo que a mí me importa como electricista, sino entender cómo funcionan. Por ejemplo, las columnas son los que atajan toda la estructura del techo, ¿verdad? Y las vigas y columnas que se conectan con las vigas que se conectan con tu columna, en realidad son para distribuir mejor el peso entre columnas. Entonces vamos a partir de esa teoría a entender dos cosas. Si da, no pasen por su columna los caños. Vuelvo a repetir. Si da, no hay que pasar por ahí. Porque en todo caso igual va a ser aplastado. Si se puede, en los casos, por ejemplo, vamos a suponer, vas a traer un caño subterráneo. Acá vamos a tener un pequeño registro y quiero alzar para mi tablero, no pasen cerca de las esquinas, porque en las esquinas, por lo menos a 1 metro de distancia, hay que colocar el caño. ¿Por qué? Porque esa zona es donde recibe más fuerza, ¿verdad? Él está resistiendo más la carga. Y en esos casos, si yo agarro y debilito mi estructura, eso también puede perjudicar la obra. Por eso hay que tener cuidado con esos detalles. ¿Cómo hay que pasar los caños en las columnas y lo demás? Fácil. Acá lo que se ve es cuando se encajona, ¿verdad? La parte de la estructura metálica. Yo voy a dejar mi caño cerca o en la vereda de ellos, pero del lado de donde va a estar el ladrillo. Esa es la forma correcta. Supongamos que el ladrillo va a estar hacia afuera. Bueno, del lado de fuera vamos a dejar nuestro caño pegado a la madera. Si el ladrillo se va a quedar más hacia adentro, bien, el lado que es hacia adentro de la casa, ahí vamos a pegar nuestro caño. ¿Se entiende? Pero no se pasa en el medio de la columna. Nunca se tiene que pasar en el medio de la columna o dentro de lo que sería el armaje metálico, porque esos lugares son los que van a estar resistiendo todo el peso de la casa. Esos son los detalles que se tienen que entender. Primero, siempre del lado de la pared. Hacia ahí vamos a poner nuestros caños, si es que es necesario colocar. ¿Y qué va a pasar si necesito colocar más de un caño? Por lo menos
Si vamos a hacer eso, traten de hacer 20 centímetros a 30 centímetros de distancia entre caños y siempre del mismo lado colocar todos los caños. Igual nomás si yo en el momento saco la caja y veo que no cubrió bien mi caño y se quedó un poquito visto, no importa. ¿Por qué? Porque van a revocar otra vez eso y es mejor luego que esté un poco más afuera de las vigas y las columnas que muy hacia adentro. Por eso hay que tener cuidado con eso. Cuando ustedes van a encajonar, tengan cuidado. Y no es, como vuelvo a repetir, no coloquen los caños que van en la pared en esto. Hay caños que son reforzados para este tipo de clases. Algunos colocan caños negros, esos caños rurales. No, no es una buena idea, porque ellos también se aplastan. Hay caños curvados que son para losa de alta resistencia y ustedes pueden comprar y poner eso. Inclusive, algunas personas tratan de colocar lo que serían caños metálicos. ¿Por qué yo no recomiendo usar un caño metálico? Porque ellos se pueden corroer, oxidar, pasan por muchos procesos y pueden descomponerse en ello. Por eso lo que yo recomiendo más es sí usar un caño corrugado de PVC, pero que sea el adecuado. Entonces, ya tenemos ya esta parte, ¿verdad? Vamos a entrar, ¿cómo se rompe la pared? La pared no se rompe en forma diagonal. ¿Por qué no se puede romper de forma diagonal? Porque nosotros ya a romper ya le dejamos grietas al ladrillo y esa grieta puede ir subiendo. Además, si yo rompo de una manera más recta, ustedes se van a dar cuenta que los ladrillos tienen luego ya un agujero, ¿verdad? Un hoyo, que es luego para que pasemos los caños corrugados. ¿Podemos pasar varios caños corrugados por los ladrillos? Sí. Si yo quiero usar uno de estos agujeros para pasar el caño, yo puedo hacer. Vuelvo a recordar, la pared no ataja nada. Él está ahí para separar los ambientes nomás. Él no está para otra cosa. ¿Cómo se rompe entonces? Se tiene que romper de línea recta, ya sea subiendo o bajando, hay que romper de línea recta, no hay que agarrar y comenzar a romper de forma diagonal. Si yo quiero romper una línea recta acá y me voy hacia la derecha o la izquierda, pero no pansear para que supuestamente yo me ahorre o no hacer la curva de 90 grados. Eso también está equivocado. Al hacer la curva es la misma cosa que hacer una diagonal. Inclusive puede ser peor porque nosotros estamos haciendo un agujero mayor para hacer la curva. Ahora vamos a hablar sobre lo que serían las cañerías en los pisos. La gente se olvida un pequeño detalle. No es lo mismo pasar un caño bajo el piso en el primer piso que en planta baja. Nosotros acá en Paraguay estamos acostumbrados a decir primer piso y segundo piso y no decir planta baja. Bien, vamos a corregir eso. Planta baja es donde, por ejemplo, está en el nivel del suelo y piso 1 o 2 o 3, lo que sea, son los que están después de la planta baja. ¿Está bien? Entonces yo ya tengo ya lo que sería mi cañería. ¿Qué pasa en estos casos? Yo tengo mi cañería. Si es en el primer piso, o como nosotros solemos decir, segundo piso, ¿qué va a pasar? Yo puedo usar el caño reforzado, ¿verdad? De una pared a otra y en cada uno de los registros. Ahora, si es en el suelo, me va a estar en contacto con la tierra. Ahí ya cambió la historia. Ahí sí o sí que va a tener que ser un caño subterráneo. Ya no vamos a poder usar el caño reforzado. ¿Por qué eso? Porque cada uno tiene su propiedad. Uno tiene una propiedad para que no se la aplaste tan fácil y el otro tiene una propiedad aislante para que no le entre humedad o agua. Nosotros también tenemos que tener cuidado. Yo vuelvo a la parte de los ladrillos. Hay que tener cuidado con estos tipos de ladrillos, ¿verdad? Que son cuadraditos. Porque ellos, si vos le golpeas mal, se revienta toda la cara. ¿Cómo yo voy a tener que romper entonces o cortar lo que sería la pared? ¿Se puede picar así como hace acá? Se puede, pero hay una forma de picar.
Yo puedo pasar una maquinita que va cortando lo que sería, primero haciendo lo que sería el camino para mi caño, paso la maquinita, después agarro mi corta hierro y le puedo ir pegando en las uniones donde está esta parte del cemento. Y ahí recién sacar. Pero hay que ir haciendo despacio, no como algunas personas que golpean con mazo directamente a la pared, ¿verdad? No es una buena idea eso porque cuando vos le pegas a la pared, se puede despegar. Lo que en algún lado, ni siquiera donde vos pegaste, se puede despegar el ladrillo del cemento. Entonces, para solucionar ese tipo de equivocaciones, se puede agarrar y pasar una maquinita nomás con un disco que sea lo para pared, vas cortando lo que sería el ladrillo con estas uniones de cemento y después con un corta hierro despacio le vas sacando el excedente y ahí pones tu caño. Y ahí le puedes poner o un poquito de alambre para atajar el caño en su lugar o directamente le puedes tirar el cemento para que él ya se vaya secando por él y le sujete, ¿verdad? Eso es elección de cada uno. También tenemos algunos criterios para la instalación, ¿verdad? El caño debe tener una protección mecánica. Se refiere en este caso. Tiene que tener una protección mecánica respecto al piso. Debe tener como 10 centímetros de profundidad, ¿verdad? Para evitar perforado por mecha. ¿Qué quiere decir eso? Voy a pasar caño por debajo de mi piso. Está bien, no hay problema. Pero voy a tener que tener por lo menos unos 10 centímetros de profundidad para que cuando el momento de alguien quiera instalar un mueble o algo y se perfore, no perfore mi caño de paso. Después que dice, tercer criterio, los conductores deben ser de tipo subterráneos en caso de la cañería esté en planta baja y de lo contrario, y esté en contacto con la tierra. Eso es lo que estamos hablando hace rato. Hay un caño para cada caso. Y después tenemos lo que serían las tomas. Acá viene la parte que más ustedes querían saber. ¿Qué dice el reglamento? ¿Verdad? ¿Y qué vamos a hacer en la obra? El reglamento, por ejemplo, de baja tensión dice bien, ¿verdad? Toma media de 1 metro a 1,80 m. Toma baja de 30 centímetros a casi a 99 centímetros. Es toma baja y toma alta ya comienza a ser todo lo que pase 1,80 m. Esta toma alta no se usa. No voy a mentirle a ustedes, no se usa. Porque ya directamente ya se simboliza, por ejemplo, qué es lo que está ahí arriba, por ejemplo, el aire. Y en su referencia a su proyecto va a decir luego, la toma del aire está a tantos metros de altura o directamente se le conecta directamente al compresor o al motor del aire acondicionado y ya no se dejan más tomas. Para eso están las llaves. ¿Está bien? Aparte de eso tenemos la simbología, ¿verdad? Que es, por ejemplo, todas las tomas de una casa básicamente son monofásicas. Tenemos la toma media, la toma baja y la toma alta. Que recién comentamos que en realidad se pone el símbolo ya tenés que deducir qué es. Por ejemplo, yo no voy a poner una toma alta para una ducha. Directamente se pone el símbolo de la ducha. Hay gente que coloca como si fuera un enchufe que se conecta y desconecta la ducha. No recomiendo. Y, por ejemplo, hay alturas que se respetan en las obras. Todas las obras van a cambiar eso. Todo proyectista, fiscal, residente cambia esa altura, pero, por ejemplo, las más comunes son estas. Por ejemplo, del suelo hasta la cajita, el inicio de la cajita es 40 centímetros. Del suelo hasta el inicio de la cajita parado, ¿verdad? 1,15 m. Y las tomas altas no tienen, como yo le dije, alturas. Por ejemplo, del suelo hasta esta toma, las tomas bajas por lo general están acostadas, tiene que tener 40 centímetros. Y acá viene una aclaración importante, ¿verdad? Cuando ustedes hacen, las casas ahora mismo está viniendo mucho eso de colocar acá un registro donde van a tener conexión a internet, ¿verdad? Tiene una plaquita que se suele usar para esto. En esos casos, mismo que vos quieras, no hay que poner en el mismo caño. Y si es viable
meter en un caño que tenga otro color. Por ejemplo, algunos lugares usan anaranjado para lo que sería la parte eléctrica, ¿verdad? Y amarillo lo que serían señales débiles. Y vamos a suponer que este al revés. En el medio es señales débiles y acá hay dos de energía, ¿verdad? Si el caño viene del techo y va bajando, ¿qué se suele hacer en esos casos? Se hace una pequeña curvita, ¿verdad? Que es solamente para unir estas dos cajitas. Acá, por ejemplo, vuelvo del inicio para aclarar un pequeño detalle. Supongamos que esto ya es eh, el segundo piso, ¿verdad? Y yo quiero pasar acá mi cañería para abajo. ¿Cómo yo es la forma correcta de hacer? Yo puedo tener varios registros, por ejemplo, tomas, luces, pero en cada uno de ellos voy a tratar de poner por lo menos un caño de un lado de la pared y el otro lado de la pared, que seríamos este lado y este lado, se dejan un caño por lo menos cada uno. ¿Por qué pasa eso? Es porque mismo que tengan la protección mecánica, mismo que vos pusiste la curva, mismo que pasó todo correctamente, igual se quiere a, eh, aplastar la cañería. Y es bueno tener una o dos salidas extra por si llega a pasar eso. Eso incluye la parte de arriba donde el techo. Todas las cajitas hay que tratar de interconectar si se puede, porque a veces un camino se tapa y vos podés usar otro tranquilamente en vez de estar rompiendo la losa o picando la losa, que es muy arriesgado, que no recomiendo. Nos quedamos en esta parte, sí. Otro detalle, acá por ejemplo nosotros vemos que él tiene la parte eléctrica y señales débiles. Acá sí le expliqué que eso está mal. Inclusive a algunas personas suelen hacer lo siguiente. Tienen acá su cajita, acá le meten un pequeño transformador y le ponen lo que sería la cinta LED. Y también eso es malo. ¿Por qué? Porque la cinta LED en realidad es básicamente una señal débil, es una carga especial. ¿Por qué? Porque es LED, él es muy sensible. Uno puedes meter en un caño tu cinta LED o el conductor que va a la cinta LED porque va a interrumpir otra vez lo que sería la parte de energía del LED. En otras palabras, vos no podés bajo ninguna circunstancia meter en un caño un voltaje, por ejemplo, monofásico o trifásico y meter junto lo que sería un voltaje de 12 o 24 voltios. No es lo indicado. Nosotros tenemos los tableros. Los tableros de las residencias, ¿cómo es lo que se instalan los tableros? ¿Cuál es la medida o material que tenemos que hacer, ¿verdad? Utilizar? Todos los tableros tienen medidas distintas. Eso es lo primero que tienen que saber. Hay tableros de 10, de 8, de 12 espacios, ¿verdad? 20, 24, 32. Dependiendo de la marca, tiene otras cantidades. Pero eso, la parte importante de esta clase es que ustedes entiendan nomás que no importa el tamaño que les salió en su cálculo o que el proyectista le hizo a ustedes, lo importante es saber la altura correcta. ¿Qué dice la norma? ¿Hay algo que dice la norma sobre esto? No. ¿Cómo entonces yo voy a agarrar eso? La altura promedio de las personas acá en Paraguay es 1,60 m o 1,65 m, ¿verdad? Y hay personas que sí van a 2 metros y algo. ¿Cómo yo ya elegí entonces la altura correcta, lo que sería para mi gente, ¿verdad? Los dueños del servicio, de mi obra. Son simplemente vos podés agarrar y usar 1,50 m, en el medio mismo del tablero tiene que medir eso y el tablero teniendo el tamaño que fuera, para arriba o para abajo, no importa. Mío el centro y el centro del tablero tiene que estar a 1,5 m del suelo. Esa es una forma. Otra forma es agarrar y ver cuánto mide la gente que va a vivir ahí. Bueno, suponer que supuestamente la persona que tenga la estatura más baja ahora va a tener 1,70 m. Entonces, bueno, vamos a sacarle 10 centímetros y es como si fuera que tiene que estar en la altura del ojo, ¿verdad? Entonces, en vez de hacer 1,50 m, hacemos 1,60 m del suelo. Y nosotros podemos ir colocando, puede ir cambiando las alturas dependiendo de la gente que va a vivir en la casa.
pero por lo general se usa 1,50 m. Después tenemos otro detalle cuando vamos a instalar los tableros. Se suele colocar maderas, tablones o algo para que cuando el tablero se le tire cemento hacia los costados no se comprima. Porque lo que el cemento va a hacer es expandir. Al expandirse es lo que él comienza a comprimir lo demás. Y los tableros que se suelen usar en las casas son de plástico. Entonces hay que tratar de poner una madera para que cuando el cemento quiera comprimir, la madera la ataje y no deforme su tablero. Y antes de entrar en losa, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿No? ¿No quieren preguntar algo antes de entrar en losa? Bien, seguimos entonces. Losa. Esta es la parte que a todos en la obra le da miedo, porque una vez que ya se hace, si alguien se equivocó, acá hule después de esto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos losa aligerada, tenemos losa maciza, después tenemos losa nevera o rectangular. ¿Qué serían todo este tipo de losa? La maciza es, por ejemplo, cuando la losa es la losa que hacen acá en Paraguay, que es enteramente gruesa y es totalmente hecha de cemento. Tenemos ahora, en Paraguay se está utilizando una losa aligerada, ¿verdad? Que es agarrar y poner cierto tipo de bloques, puede ser de cemento o de ladrillo común, entre las vigas, ¿verdad? Y rellenar otra vez con un poco de cemento arriba. Y después tenemos la otra versión que es sin los ladrillos. En Paraguay se está implementando este tipo de estos dos tipos de losa, el primero y el tercero. Pero el más comúnmente que usamos es la losa maciza, que es cuando nos lo rellenamos totalmente de cemento. Después, parece que porque es cantante. Bien, continuamos. Cuando nosotros tenemos el armazón, ¿verdad? Que tenemos acá, nosotros tenemos que ir colocando por lo menos a 10 centímetros el alambre que le va a estar sujetando al caño. Y el caño no tiene que estar hacia arriba del armazón. Si ustedes se dan cuenta, acá está la madera. Esta madera es lo que va a atajar lo que sería el cemento. Y en contacto directo con la madera tiene que ir nuestra cañería. No tiene que ir en el medio. ¿Por qué no puede ir en el medio? Porque si vos te quedas en el medio, ¿qué pasa? Vos estás sujeto a tener mayor compresión. Entonces, lo mismo que hace rato dijimos. Bueno, en el medio nos vamos a colocar porque ahí se va a comprimir. Entonces, lo más cercano a la madera que dé, ahí vamos a ir pasando nuestra cañería. ¿Se entiende? Esas cajitas que ustedes ven acá, ¿verdad? Pueden ser de plástico, no hay problema. Pueden ser de metal, no. Puede ser cualquier otro material que esté en el mercado que tenga una cierta resistencia mecánica para que no sea aplastada. Ahora, si alguna persona me preguntó, ¿por qué la cajita metálica no? Y que si no está prohibido, bien. Cuando un metal es introducido, por ejemplo, en una losa o algo así, es como si fuera que está aterrado, ¿verdad? Él cumple la función como si fuera que está aterrado y vamos a suponer que vos tenés un pequeño problemita ahí y él va a hacer un cortocircuito bien grande en ese sentido, ¿verdad? Además, si vos haces un corto y él no funciona como un aterramiento, él va a tocar la estructura metálica que son estas varillas y va a conducir electricidad por las varillas. Y es muy difícil encontrar ese tipo de problema y va a hacer que consuma mucho tu casa la energía. Pasamos. Acá está lo que nosotros estamos hablando hace rato. ¿Se recuerdan que estamos hablando sobre los caños subterráneos cuando va a venir la cometida? A esto es lo que nosotros nos referimos. Se excava, se compacta lo de abajo y por último se tira los caños. El mayor caño, lógicamente, que va a ser de electricidad. Y los caños que van a ir acompañando a la electricidad son de telefonía, señales débiles, lo que quieran, ¿verdad? El registro va a ser el mismo. Sí, el registro puede ser el mismo. No hay problema. Podemos hacer un solo registro para todos estos caños y en ese registro poner una pequeña pared, ¿verdad? De ladrillo para separar nomás los caños
para que no estén así en el mismo local expuesto, ¿verdad? O si nosotros solamente agarramos y movemos un poquito más el caño hacia la izquierda y este hacia la derecha, con eso ya basta y sobra para que no se interrumpan las señales débiles. Bien, hasta acá es la clase de hoy, ¿verdad? Yo no estoy terminando la clase. Es que nosotros llegamos a la etapa que es de consultas. Si alguien quiere hacer una consulta, este es el momento, porque realmente acá es donde nosotros ponemos plata, en la hora. Entonces, si quieren hacer una consulta, por favor, no importa si tardamos una hora en consultas. Pueden hacer la consulta, Luis o Jorge, cualquiera. En la parte de cableado vamos a estar entrando también, ¿verdad? Más adelante. ¿Vos querés saber cómo se pasa el cableado o vos estás preguntando si vamos a dar cómo se calcula el electroducto para pasar los cables? Por ejemplo, las secciones típicas para determinados tipos de electrodomésticos. Cable de 4 milímetros, 6 milímetros, así, para saber qué tipo de cable usar para cada caso. Esa es la duda que más suelo tener. Bien, yo te puedo decir, por ejemplo, eso ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, en las obras no se usa cable que sea menor a 2 milímetros. Eso tiene un porqué. Porque a medida que el cable es más fino y vos quieras pasar por la pared, si se tensa un poquitito, ya se corta. Entonces, por eso se suele usar de 2 milímetros para las luces. Y ya que acá en Paraguay, ¿verdad? Voy a recalcar que Paraguay es un país muy, ¿cómo se dice? Especial. Lo que suele pasar es que ellos agarran, ¿verdad? Y conectan cualquier cosa en cualquier enchufe. Entonces, por eso, la norma, por ejemplo, te dice, no, para las tomas puedo usar 2,5, ¿verdad? Yo no recomiendo hacer eso. En esos casos, yo sí recomiendo agarrar y poner, por ejemplo, para cualquier circuito que sea tomas, agarrar y que sea de 2 milímetros, perdón, 4 milímetros como mínimo. Y en el caso de duchas y cosas así, ¿verdad? Que son, por ejemplo, lo que más tiene, lo que más está teniendo carga. Por ejemplo, podemos utilizar un cable de 6 milímetros. Si te estás consultando en aire acondicionado o algo así, es 4 milímetros. Y, por ejemplo, todo lo que yo te mencioné, menos las luces, tiene que tener tierra a partir de ahora. Van a tener que usar tierra. No pueden, por ejemplo, obviar ya ese conductor. Van a tener que usar, por ejemplo, tierra en cada toma, tierra para cada aire y tierra para cada ducha o cualquier otro elemento que ustedes tengan. Si esa maquinaria se enchufa y no tiene tierra, no hay problema. Pero vos vas a poner allá una toma que sí tenga tierra. ¿Alguna otra pregunta? Tengo una consulta. ¿Qué se hace en el caso de que tengas que, en una instalación que ya está hecha, tengas que pasar un ducto hacia arriba y esté el encadenado ahí? Porque tengo entendido que no se puede picar esa. Buena pregunta. En ese caso, lo que nosotros vamos a hacer, justo ya explicar en la otra clase, pero ya hiciste la consulta en esta, se suele hacer lo siguiente. Vamos a suponer que esta es tu pared, ¿verdad? Y de tu pared hacia afuera de la casa vas a poner un pequeño armazón de metal. Ese armazón va a ser tu columna falsa. Vos puedes hacer solamente por afuera de la casa, no hay problema. Vos metes todo lo que vos quieras de caño por él. Después, ese armazón metálico que en realidad no necesita luego ser reforzado, es solamente para tajar el cemento, ¿verdad? Vas a agarrar y vas a poner con tarugo si quieres, fijar ahí por la pared, vas a encajonar y le vas a tirar cemento.
Ya que no es una columna, yo puedo utilizar esa manera para subir hasta arriba de forma discreta y llevar la cañería a la parte eléctrica de esa manera. Ahora, eso también entra en la parte de cuando nos equivocamos en las obras nuevas también y no olvidamos de dejar ciertos conductores para el segundo piso. Se puede usar de esa manera. Se suele decir columnas falsas, pared falsa, que es justamente para llevar la parte eléctrica, ¿verdad? Pero siempre es lo mismo. No se puede encimar lo que serían los caños, sino que hay que poner uno al lado del otro. Y ahí hacer de esa manera. Ah, dale. Pero es una solución un poco, o sea, con un costo considerable ya, ¿verdad? Bueno, hay una forma, o sea, no se podría en vez de llenarle, o sea, no hay una opción que no sea llenarle de cemento, tipo un armazón, que hueco o algo así. Hay gente que suele usar chapa directamente, que es una solución más rápida. Por ejemplo, en realidad acá en el instituto tenemos una distribución, ¿verdad?, de varias cañerías que ya iba a interferir en lo que sería la cadena o de la pared, ¿verdad? Porque ya eran demasiados caños, eran como 12 caños que iban a pasar. Entonces, en ese caso, lo que nosotros hicimos fue hacer una columna falsa también, pero de chapa. La chapa lo que hace es simular que es una columna, nosotros le pintamos con un fondo que es especial para el tipo de chapa y después le pintas con la pintura de la pared. Eso es lo que también se suele hacer en esos casos. Porque si tu idea es, bien, yo quiero ser económico, no quiero gastar demasiado, yo te digo que si vos picas mal lo que sería ese tu losa, se puede agrietarse y toda la losa se puede ir al mazo y ahí sí te va a salir muy caro. Dale, profe, gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo, por ejemplo, puedo aportar algo con respecto a eso. Generalmente no es recomendable así romper hormigón estructural, ¿verdad? Columnas, vigas, encadenados. Pero muchas veces la gente igual hace. Igual se exige, nosotros, por ejemplo, no podemos permitir eso, ¿verdad? Pero igual mucha gente hace. Entonces no podemos escapar de eso. Entonces mucha gente lo que hace en vez de rellenar con mezcla, o sea, con la negra simple, le ponen grouting, que es un material de Sika, que es como un mortero, pero de mucha más resistencia que la mezcla común. Grouting se llama. Sí, yo conocía ese material, no me estaba viniendo en la cabeza. Muchísimas gracias por aportar eso. No sé si alguien tiene otra consulta sobre esta parte, ¿verdad? Si quiere hacer alguna otra consulta de algo que nosotros ya dimos ahí, no importa, la idea es que ustedes no tengan ninguna duda de lo que estamos dando. Sí, yo quería consultar sobre las llaves de paso que lleva en una residencia. ¿Ese se va a hablar más adelante o cómo se hace eso? Bien, el curso ahora mismo es residente. Así como le dije al compañero, ahora, yo te puedo decir las llaves, los valores de las llaves que se suelen usar para tal cosa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, calcular y, por ejemplo, dimensionar el caño, cuántos cables van a ir, todo ese detalle, el residente no hace, porque lo que hace el residente es irse a controlar que todo esté bien preparadito en la pared y que todo esté bien, ¿verdad? Y para no olvidarme tu pregunta, ¿verdad? Lo que se suele hacer en las casas y las edificaciones es, por ejemplo, usar una llave de 10 amperes para lo que sería luces, 16 amperes para cualquier toma. El aire, si es chico, también se puede usar una de 10 amperes o 16 amperes. Para horno se suele usar 20 amperes. Para la ducha, según su potencia, puede ser de 20 a 32 amperes. Y no hay más nada que eso dentro de una casa. Y por lo general, mismo que la carga de la casa sea muy chica,
igual no se usa más cable de 6 para desde la cometida hasta tu casa. Se suele usar un cable que es de por lo menos de 10 milímetros, porque ahora las casas van a tender a usar más y más electrodomésticos y a veces vienen con muchas cargas. Pero sí, mismo que nosotros no demos proyecto, acá se va a decir, por ejemplo, dónde tiene que estar la toma, dónde tiene que estar el registro, dónde tiene que estar ubicado cada una de esas cosas. Pero, por ejemplo, agarrar y, vamos a decir, dimensionar, agarrar una reglita, hacer lo que serían los diagramas, por ejemplo, en electricidad, tenemos diagramas. El diagrama, lo que sería unifilar, multifilar, el cuadro de cargas, ese tipo de cálculos nosotros no damos como residentes porque eso ya se hizo todo cuando nos entregó el proyecto. Ahora, las ubicaciones de la toma y cosas así, sí tenemos que saber, porque como residentes nosotros somos los últimos, vamos a firmar el proyecto, ¿verdad? Que fuimos nosotros los que ejecutamos. Entonces, en ese caso, nosotros sí vamos a tener que tener en cuenta de dónde están las cajitas, dónde van a estar los registros, cómo darnos cuenta rápido si el caño, por ejemplo, ya llenó ya y está pasando ya lo que dice la norma. También hay otros detalles que se suelen obviar, por ejemplo, los proyectistas, por ejemplo, ellos no ven el proyecto en 3D, ellos no saben todos los problemas que están ahí. Nosotros tenemos que tratar de ver el proyecto. Si el proyecto cumple con lo que se está pidiendo o tuvo alguna modificación y vos tenés que alterar y vos después marcar, por ejemplo, tu proyecto. Que, por ejemplo, hubo una alteración, esa alteración fue por tal motivo y se manda al proyectista para que corrija. Y, por ejemplo, también vamos a dar en la siguiente clase lo que sería lectura de plano. Dimensionamiento de aire acondicionado también lo vamos a dar un poco, ¿verdad? Para saber qué tipo de aire hay que usar en las habitaciones y, por ejemplo, las cantidades de luces. Son cálculos rápidos que vamos a dar. Entra un poco de proyecto, sí, pero también el residente tiene que saber un poco de eso porque si él no sabe y él va instalando y está mal, la culpa cae en el residente. Entonces, muchas veces hay que entender un poquito el trabajo del otro para que vos no te quedes mal. No sé si te respondí tu pregunta o quieres hacer otra consulta. ¿Alguien quiere hacer alguna otra consulta del curso? Bien, para la siguiente clase entonces vamos a estar dando un poco más lo que sería el proyecto y los dimensionamientos que yo recién estaba comentando y vamos a hablar un poco sobre el puesta a tierra. ¿Cuándo y cómo instalar el puesta a tierra? Y también vamos a estar hablando un poco sobre los tableros, cómo se monta el tablero, ya hay que ya dar en la siguiente clase. Por ejemplo, cuándo usa la diferencial, el DPS, cómo se instala, cómo es ordenado, todos esos detalles sí vamos a dar en este curso. No va a ser de manera práctica, sino vamos, por lo menos la manera teórica, a explicar, ¿verdad? Vamos a tener lo que sería el diagrama unifilar ya todo preparado y hecho para que ustedes también puedan ver cómo lo que se le entrega a la gente para que ellos se vienen montando los tableros. Todos esos detalles vamos a dar en este curso. Pero, por ejemplo, hacer el proyecto y todo lo que conlleva lo que sería, recién lo mencionado, ese es un curso que se llama Proyecto y Presupuesto. Ese es otro curso que si ustedes están queriendo hacer, ¿verdad? Les recomiendo terminar primero el residente de obras, ¿verdad? Y después damos ese curso. Porque en la parte de residencia es la parte más importante. Después la parte de proyecto. Porque como yo le digo a todos los estudiantes, proyecto es muy difícil, ¿verdad? Porque vos no estás en la obra, vos no entendés lo que va a pasar allá. El residente tiene que saber todo lo que está pasando en la obra para complementar al proyectista. El proyectista y el residente básicamente siempre van a ser la misma persona.
Por eso hay que tratar de entender un poco de todo. Pero, como yo les dije, este curso es más de residente y después está la segunda etapa que es proyectista. Si alguien tiene alguna consulta, yo le puedo aclarar. Bien. Sí, ¿sigo, Cías? Yo otra vez. Hace rato mencionaste algo sobre al instalar el tablero, ponerle una madera o algo así, puede ser. Esa parte se me cortó un poco el internet, no entendí. Para que el cemento no le afecte o algo. Sí, es de la siguiente manera. Vos tenés un tablero, él es plástico, ¿verdad? Entonces, vos rompes la pared, la vas a poner el tablero en la medida que vos quieras, ¿verdad? Y al poner el tablero, ¿verdad? Por la pared, vos le rellenás con cemento a los costados. Ese es para fijar. En el momento que vos haces eso, lo que va a pasar es que el cemento al secarse se va a expandir y al expandirse se va a querer aplastar o desmoldear tu tablero. Por eso muchas veces ni siquiera se puede más tapar el tablero de la casa porque él ya se desmoldeó. No sé si ya le pasó a usted en su casa mismo o en otro lugar. Se va a desmoldear el tablero si usted no le ponen una madera, por lo menos una terciada o algunas maderitas para que cuando el cemento se seque no se expanda y aplaste su tablero. Si él aplasta y vos quieras colocar la tapa, no vas a más poder poner la tapita, ¿verdad? Del tablero. Y a eso es lo que yo me refería, que hay que tener cuidado con esos detalles, poner maderas, por ejemplo, no, sea, no solamente en ese tipo de tablero, hay muchos otros tipos de tableros que se suelen usar, por ejemplo, en señales débiles también, ¿verdad? Que ahora todos vienen en PVC. Ese PVC no es el PVC reforzado, yo lo comento bien, que en el mercado sí hay tableros más reforzados, pero mismo que sean reforzados, igual se tiene que colocar la madera, porque vos no sabes qué tanto, de acuerdo a la mezcla de cemento y arena, qué tanto puede expandirse ese cemento. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más quiere hacer una consulta de lo que dimos hoy? ¿O quieren dejar para la siguiente clase las demás consultas?